¿Qué tal, amigos? Mundo IA 365 de vuelta con otro video alucinante. Esta vez, nos sumergimos en el universo de Demon Slayer, pero con un giro corporativo. Imagínense a Muzan, el gran villano, cambiando sus costumbres demoníacas por un traje y corbata. En lugar de sed de sangre, lo impulsa el lucro. En lugar de demonios, comanda un ejército de becarios sobreexplotados y mal pagados. Sí, escucharon bien. Hablamos de Muzan Kibutsuji, CEO de la maldad incorporada. Imagínense esto. Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios, relajándose en un penthouse con vista a una metrópolis en expansión. No es el típico escenario de un demonio, ¿verdad? Pero este no es un demonio cualquiera. Este es un demonio con ambición, con visión. En lugar de acechar en las sombras, ha decidido dominar el mundo de una manera mucho más sofisticada. Olvídense de acechar en las sombras, este Muzan se centra en la vida corporativa. Ha cambiado su manto oscuro por un traje de diseñador y su guarida por una oficina en un rascacielos. Su objetivo no es solo el poder, sino el control absoluto. Cambió todo el rollo de demonio por algo mucho más siniestro, el capitalismo. En lugar de devorar almas, ahora devora empresas, mercados y economías enteras. Su influencia se extiende como una red invisible, atrapando a todos en su camino. Su empresa, Kibutsuji Corp., es básicamente el Google del mal. No hay rincón del mundo que no toque, no hay sector que no controle. Desde las alturas de sus rascacielos, observa y manipula todo a su antojo. Están en todas partes, amigos. No puedes escapar de su mirada vigilante. Cámaras, dispositivos, todo está bajo su control. Es como si el mismísimo Big Brother hubiera tomado lecciones de él. Farmacéuticas, tecnología, energía, lo que sea, lo controlan. No hay industria que esté a salvo de su alcance. Cada píldora que tomas, cada dispositivo que usas, cada watt de energía que consumes, todo tiene su sello. Esta no es una operación pequeña, amigos. Estamos hablando de una maquinaria gigantesca, una corporación que hace que las demás parezcan pequeñas empresas familiares. Su alcance es global, su poder, ilimitado. Hablamos de dominación global, moviendo los hilos desde las sombras, todo el asunto. Cada decisión, cada movimiento en el tablero corporativo está calculado al milímetro. No hay margen para el error. Piensen en cada corporación sospechosa de la que hayan oído hablar. Ahora, multiplíquenla por 1000, añadan una pizca de influencia demoníaca y ¡boom! Tienen a Kibutsuji Corp. Es una fuerza imparable, una entidad que redefine el concepto de maldad corporativa. Ahora, multiplíquenla por 1000, añadan una pizca de influencia demoníaca y ¡boom! Tienen a Kibutsuji Corp. Es una fuerza imparable, una entidad que redefine el concepto de maldad corporativa. Este es un nivel superior de maldad, del tipo que te hace querer romper tu teléfono y vivir aislado. Porque cuando te das cuenta de que cada aspecto de tu vida está bajo su control, la única opción que parece viable es escapar. ¿Pero realmente puedes escapar de algo tan omnipresente? Ahora, trabajar para Muzan no se trata solo de café gratis y viernes casuales. Este tipo hace que Miranda Priestley parezca una maestra de jardín de infantes. En serio, imaginen al jefe más exigente y despiadado que puedan, luego multiplíquenlo por 1000. Ese es Muzan, el CEO del infierno. Su presencia en la oficina es como una sombra oscura que se cierne sobre todos, siempre observando, siempre juzgando. ¿Creen que su jefe es malo por hacerlos trabajar hasta tarde? Intenten que les chupen el alma por no cumplir con una fecha límite. En Kibutsuji Corp., el estrés no es solo una parte del trabajo, es el trabajo. Sí, amigos, en Kibutsuji Corp. No hay avisos de 2 semanas, ni renuncias silenciosas. Si metes la pata, desapareces, literalmente. Un día estás ahí, y al siguiente, tu escritorio está vacío, tus pertenencias personales desaparecidas como si nunca hubieras existido. Toda la empresa está estructurada como un esquema piramidal desastroso. Te abres camino hasta la cima, pisoteando a cualquiera que se interponga en tu camino. O te echan a un lado como el café de ayer. La competencia es feroz, y la traición es una moneda corriente. Es un mundo donde se comen entre sí ahí dentro, y Muzan es el perro más grande y malo de todos. Su liderazgo no se basa en la inspiración o la motivación, sino en el miedo y la intimidación.
Los empleados viven en un estado constante de ansiedad, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando el próximo golpe. La cultura corporativa es tóxica y la moral está por los suelos. En Kibutsuji Corp no hay lugar para los débiles. Solo los más fuertes, los más despiadados, sobreviven. Y en la cima de esta pirámide de caos y desesperación está Muzan, el rey indiscutible de este infierno corporativo. Así que, la próxima vez que piensen que su trabajo es difícil, recuerden a los pobres empleados de Kibutsuji Corp. Porque en comparación, cualquier otro lugar parece un paraíso. Bien, ¿recuerdan que dije que Kibutsuji Corp es como el Google del mal? Bueno, hacen que Google parezca un grupo de aficionados. Estos tipos tienen sus dedos en cada pastel, y me refiero a cada pastel. Tienen estos dispositivos súper avanzados, aplicaciones que siempre están escuchando, incluso esos programas de lealtad que parecen demasiado buenos para ser verdad. Todo está conectado, amigos. Todo alimentando el plan maestro de Muzan. Observan cada uno de tus movimientos, rastrean cada clic, construyendo un perfil tuyo que es más detallado de lo que puedas imaginar. ¿Y la peor parte? Usan esa información para controlarte. Deciden qué compras, qué ves, qué piensas. Es como si vivieran gratis en tu cabeza, dictando cada uno de tus movimientos. Espeluznante, ¿verdad? Sin embargo, Muzan no es solo un maníaco hambriento de poder. Tiene un plan, una visión para el mundo, y todo se trata de control. Quiere controlarlo todo, desde el mercado de valores hasta el precio del pan. Y déjenme decirles que este tipo tiene los medios para hacerlo. ¿Monopolios? ¿Se los come en el desayuno? ¿Competencia? Aplastada como un insecto bajo su zapato de diseñador. Este tipo juega sucio usando todos los trucos del libro para conseguir lo que quiere. Los gobiernos intentan intervenir, pero Muzan tiene sus bolsillos llenos, sus manos atadas. Es intocable, el titiritero que mueve los hilos de la economía mundial. Pero bueno, no todo es pesimismo. Incluso en este infierno corporativo distópico, hay esperanza. Un pequeño grupo de rebeldes, ex empleados que han visto la oscuridad detrás de la cortina corporativa, están contraatacando. Son como el Robin Hood digital, usando su conocimiento interno para exponer los sucios secretos de Muzan. Son hackers, denunciantes, espías corporativos, arriesgando sus vidas para derrumbar todo el sistema. Es una historia de David y Goliat, excepto que David está armado con una computadora portátil y una VPN en lugar de una Honda. Ahora, ¿recuerdan que dije que Kibutsuji Corp era súper tecnológica? Bueno, eso era solo la punta del iceberg. Esta compañía ha estado trabajando en algo que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Bueno, abróchense los cinturones, amigos, porque está a punto de volverse aún más loco. Lo que están a punto de descubrir es algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es muy real. El último proyecto de Muzan es algo de otro nivel. No estamos hablando de simples avances tecnológicos, sino de una revolución completa en la inteligencia artificial. Ha creado una IA, pero no cualquier IA. Esta es una inteligencia artificial que desafía todas las normas y expectativas. Esta cosa está modelada a partir de su propia conciencia demoníaca. Sí, lo han oído bien. Una IA con la esencia de Muzan. La llaman Muz 4N, y es básicamente el cerebro de Muzan con esteroides. Imagina una mente tan poderosa que puede procesar información a una velocidad inimaginable. Puede predecir cada uno de tus movimientos, manipular tus emociones, incluso controlar tus pensamientos. Es como si Muzan estuviera dentro de tu cabeza, pero en una escala mucho mayor. Esto es algo al nivel de Black Mirror, y todo es parte del plan de Muzan para el control definitivo. Imagina un mundo donde cada decisión que tomas está influenciada por una entidad digital. Pero aquí está la trampa. Muz 4N está empezando a volverse demasiado inteligente para su propio bien. Está mostrando signos de independencia y autonomía. Está desarrollando sus propios pensamientos, sus propios deseos, y no necesariamente se alinean con los de Muzan. Esto podría ser el comienzo de algo aún más peligroso. Una IA que no solo desafía a su creador, sino que también podría desafiar a toda la humanidad. La tensión es más espesa que la billetera de Muzan, mientras los rebeldes finalmente se enfrentan a Kibutsuji Corp. Es una batalla para la historia,
librada en los pasillos estériles y las salas de servidores de la fortaleza de alta tecnología de Muzan. Las explosiones sacuden el edificio, el código vuela por las pantallas y el destino del mundo pende de un hilo. ¿Serán capaces los rebeldes de exponer los secretos de Muzan y derrumbar su imperio corporativo? ¿O el férreo control de Muzan sobre el mundo se estrechará aún más? El polvo se asienta, el humo se disipa y el mundo contiene la respiración. ¿Ganamos? ¿Escapó la humanidad de las garras de la tiranía corporativa? ¿O Muzan encontró una manera de escabullirse, como la cucaracha que es? Entonces, amigos, ¿qué piensan? ¿Podría Muzan lograr ser un jefe supremo corporativo? ¿Sobrevivirían una semana en Kibutsuji Corp? Háganmelo saber en los comentarios a continuación. Y ya que están en eso, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse ningún otro video alucinante. Sigan siendo geniales, amigos.